Buenas tardes con todos ustedes. Agradecer a la organización y a ustedes por vuestra asistencia. Bueno, yo soy la doctora Mibael Olivera Hurtado de Mendoza. Soy médico oncóloga que trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y también en Oncosalud. Voy a dirigir y a presidir primero el módulo de cabeza y cuello. Primero voy a hablar sobre el tema de biomarcadores o blancos moleculares en cáncer de cabeza y cuello. Bueno, primero le pongo la fotografía de Sir Sigmund Freud, porque él es el padre de la psicoanálisis, es médico. Él tuvo el diagnóstico de un cáncer de mandíbula y durante 10 años estuvo con el tratamiento y se hizo cerca de 30 cirugías que al final le llevó a entrar en un cuadro de depresión y finalmente pedir la eutanasia. Esto para poder tener más o menos la idea de qué es el cáncer de cabeza y cuello, ¿no? Entonces, el cáncer de cabeza y cuello es una neoplasia muy agresiva, heterogénea. Se calcula por lo menos al año unos 600,000 nuevos casos, de los cuales el 50% van a morir. Se conoce que las principales causas de este cáncer son sobre todo el alcohol, el tabaco y ahora últimamente la infección por el virus papiloma humano, siendo dos tipos de neoplasias. El 40 o 50% se van a diagnosticar en una enfermedad localmente avanzada y el 80% van a recurrir dentro de los primeros 2 años. Es por eso que la necesidad de nuevas alternativas de tratamiento, a pesar de los tratamientos que son de la cirugía, la quimio y la radioterapia, pero vemos que probablemente también, al igual que otras patologías como mama o pulmón, necesitan un estudio de biomarcadores. Hasta el momento tenemos como variables pronóstico la localización del tumor, el tamaño de la lesión y los nódulos linfáticos. Es un grupo de enfermedad heterogénea que va a cubrir desde lo que es la cavidad oral, la orofaringe, la laringe y la faringe. En el 2013, cuando se hizo el estudio del genoma humano, también ahí se hizo un estudio de un grupo de pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Fueron 279 muestras, de los cuales el 62% pertenecían a cavidad oral, el 16% a cavidad orofaringe y el 26% a laringe, para poder tener más o menos una base de algún perfil molecular que nos pueda servir para hacer un tratamiento dirigido. Como le hemos dicho, el cáncer de cabeza y cuello tiene en sus factores de riesgo, como vemos, el más frecuente que conocemos, que es el tabaco y el alcohol, los cuales van a producir diferentes alteraciones a nivel del P53, que es muy importante para lo que es el genoma humano, y van a llevar al desarrollo de lo que es el cáncer. Este cáncer, con lo que se han visto ahora último, tenemos unos patrones que van a ser, que pueden ser un patrón basal, un patrón clásico o un patrón mesenquimal. Y el otro grupo de cáncer de cabeza y cuello que está asociado a la infección por el virus papiloma humano, que en los últimos 15 a 20 años ha incrementado hasta un 20% por los cambios en estilo de vida y que va a presentarse en otro grupo de personas, sobre todo en personas jóvenes. También tiene la infección del virus papiloma humano, el cual va a interactuar con las células y también va a producir por las oncoproteínas que son el E6 y el 7, alteraciones a nivel de lo que es el P53 y el retinoblastoma. Y tenemos el otro grupo que van a ser por alteraciones epigenéticas o silenciamiento que pueden estar más en asociación a la edad, que van a tener un tipo de cáncer de cabeza y cuello, probablemente un HPV negativo, pero con otras características. Entonces, en lo que se refiere a la tumorogénesis o al desarrollo de cáncer de cabeza y cuello, tenemos que va a interactuar en 4 procesos que tienen que ver con lo que es el ciclo celular. Tenemos así, por ejemplo, un grupo que tiene que ver con la sobrevida y la proliferación celular, donde está el P53, el EGFR, MET y la proteína 1,3 quinasa. Otros van a interactuar en el control del ciclo celular, que tienen que ver con el CDKN2A, con la diferenciación celular, donde tienen que ver el NOSH, y con la adhesión e invasión de las células con el TP53, el EGFR y el MET. Esto es más o menos un gráfico de lo que pasa para el desarrollo de lo que es el cáncer de cabeza y cuello. Hemos hablado de los principales factores que vamos a mencionarlos uno por uno. Como vemos en la superficie o la membrana, en la superficie de la célula, tenemos los factores que van a ser el EGFR, el MET, los cuales van a interactuar con sus ligandos y van a producir una homo o una heterodimerización con activación de la actividad tirosinquinasa y una vía de señalizaciones que van a ir hasta el núcleo, que tienen que ver con la proliferación, con la migración y con la supervivencia de la célula.
Luego tenemos el NOSH, que también va a tener que ver con la integridad embriológica, que se encuentra en la parte externa y que también por medio de señales van a mandar hacia el núcleo para producir lo que es la proliferación celular. Tenemos en el citoplasma algunos como son el P3 quinasa, el cual es muy importante porque van a tener diferentes actividades enzimáticas con los liposomas y que es un intermediario entre las vías de señalización que van a ir desde la membrana celular hacia el núcleo. Y luego en el núcleo tenemos el P53 conjuntamente que el MDMK, que van a tener que ver sobre todo con lo que se refiere a lo que es la parte importante, que es el ciclo celular, el cuidado del genoma, y también finalmente van a llevar a la metástasis y a la sobrevida celular. Esto es para más o menos ver un panel de algunas mutaciones que se van a ver que son frecuentes en los pacientes, sobre todo que son HPV negativos. Ya hemos hablado de los más importantes que son en el ciclo celular. Estos serían los HPV negativos con relación con alguna alteración epigenética. Vamos a pasar a hablar, uno de los, digamos, poco a poco los más importantes factores que se van a estar involucrados en la tumorogénesis del cáncer de cabeza y cuello. Tenemos el TP53, que hemos dicho que es el más importante, es el 70% se encuentra en el 70% de los cánceres de cabeza y cuello, y como vemos en estos gráficos, son un factor predictor para la sobrevida libre de progresión y para la sobrevida global. Es decir, los que tienen el P53 indeme sin alteración tienen mejor sobrevida y mejor sobrevida libre de progresión y mejor sobrevida global. Además, está asociado con la resistencia a la quimioterapia, sobre todo al cisplatino, al paclitaxel o la doxorubicina, que son medicamentos frecuentemente utilizados en el tratamiento de cáncer de cabeza y cuello. Está presente en la laringe y hipofaringe un 85%, en la lengua y cavidad oral casi un 75% y en la orofaringe un 28.6%. También se ha visto su importancia en lo que se refiere a la indicación postoperatoria. En los estudios clínicos han visto que aquellos pacientes que en los márgenes quirúrgicos no hay tumor y tampoco no se encuentra alteración del P53 tienen mejor sobrevida libre de progresión. Podría utilizarse como un marcador probablemente en un futuro o lo que se está estudiando para que después de una cirugía ver de acuerdo a esto si va a necesitar más tratamiento y no hacer un sobretratamiento o un subtratamiento. La ausencia de la mutación del P53, lo que les decía en los márgenes quirúrgicos, que tienen que ver con la importancia de la recurrencia local. Un poco para ver cómo es lo que es el P53, digamos un poco lo que es el repaso de lo que va a ser dentro del ciclo celular. Sabemos que el P53 actúa sobre todo cuando hay un daño del DNA y entonces se van a activar diferentes vías que van a llevar sobre todo a que la célula se quede como un reposo hasta que se produzca la reparación de las células, o el otro va a ser que se va a activar las vías de la ciclina E1 y el CDK para que pueda producirse la estimulación a la apoptosis y así hacer que la célula muera. Pero en un paciente con HPV negativo, lo que existe es más la mutación del P53 y por lo tanto no se va a producir esta reparación del daño del DNA y la célula por lo tanto no va a la apoptosis y la célula va a un cuadro de una senescencia o una indiferenciación y por lo tanto mitogénesis. Además de eso también existen otros factores asociados como son la inactivación del P16 o la ampliación de algún otro gen que está incluido como son la ciclina D1. Esto es diferente a un paciente con HPV positivo, es que son los que tienen la infección por el virus del papiloma humano, que hemos dicho que tienen dos oncoproteínas que van a ser L6 y L7. L6 que va a interactuar con el P53 y es la forma como va a alterar que el P53 no pueda hacer la reparación del daño del DNA. Y por otro lado tenemos por medio del L7 que va a actuar con el retinoblastoma y también igualmente va a alterar el ciclo que va a ser de la apoptosis. Entonces, en base a eso, se están haciendo estudios clínicos para poder ver si el P53 podría ser un marcador que podría ayudarnos a definir qué pacientes se les puede dar un tratamiento o a qué pacientes se les podría a lo mejor cambiar el tratamiento, sea de la radioterapia o la quimioterapia o las terapias biológicas. Luego tenemos el otro oncogen que está incluido en estas tumorogénesis del cáncer de cabeza y cuello, que es el CDKN2A. También es un gen supresor que va a ser más común también en cáncer de cabeza y cuello, un 80%, también conocido como P16, ¿no? Y entonces esto se presenta sobre todo en enfermedad temprana y también tiene su asociación, se ha visto con sobrevida libre de progresión y con sobrevida global,
¿no? Sobre todo con la sobrevivencia libre de progresión, tiene en pacientes con enfermedad recurrente y metastásica. El P16 se le está conociendo como un marcador subrogado para la actividad viral en pacientes con cáncer de cabeza y cuello que tengan el PBH positivo, sea su detección por inmunohistoquímica o por PCR, y se está utilizando esto. La sobreexpresión del HPV, sobre todo la sobreexpresión es como un marcador subrogado a aquellos pacientes sobre todo que tienen el HPV positivo. Los pacientes que tienen la sobreexpresión tienen mejor sobrevida libre de progresión, mejor sobrevida global y también mejor respuesta a altos tratamientos. Se ha visto una disminución en la mortalidad de un 40-80%, en la sobrevida libre de progresión de un 60-70% y mejores respuestas. En base a eso, esto es un análisis para poder ver si realmente el PB16 positivo tiene que haber algo que ver con la sobrevida local o la sobrevida libre de recurrencia. Se ha hecho un análisis de estudios retrospectivos. Esto es un estudio retrospectivo que es el RTGO 0129 y el TRGO 02. Estos pacientes se les daba el tratamiento con la quimioterapia. A un grupo se le ha dado el tratamiento además de la quimioterapia, con la radioterapia más quimioterapia, el cispletino, y al otro se le aumentaba el cetuximab. Entonces, es un estudio retrospectivo, o sea, en retrospectiva han ido a averiguar cómo ha ido la expresión del P16. Entonces, los pacientes que vemos que tienen la expresión del HPV positivo tienen mejor sobrevida global en comparación a los que tienen el HPV negativo. Y igualmente en el otro estudio, en los pacientes que tenían cáncer de orofaringe, igual han visto ese beneficio. Entonces, con eso se prevé que probablemente los pacientes que tengan el cáncer de orofaringe, que es donde más frecuentemente se encuentra la infección por HPV, los que sean positivos tengan mejor sobrevida y mejor sobrevida libre de progresión. Esto es en cuanto a la recurrencia, en la sobrevida libre de progresión, que también en este grupo pensemos que los pacientes que tienen el HPV tienen mejor sobrevida libre de progresión en una enfermedad recurrente. En este estudio lo que se ha hecho, además de eso, se ha hecho un análisis de aquellos pacientes que iban a hacer una recurrencia local. Los pacientes que tienen el HPV positivo, los pacientes que tienen HPV negativo tienen mayor recurrencia local, tienen más tendencia a hacer la recurrencia local. Esto en relación a lo que se refiere al control a metástasis a distancia, igualmente que va a favor del paciente que tiene el HPV positivo. Estos los pacientes que podrían ir a una cirugía de rescate, también es a favor de los pacientes que tienen el HPV positivo, y en lo que se van a los que no van a ir a cirugía. Entonces, podemos salir como una conclusión que los pacientes que tienen HPV positivo tienen mejor respuesta al tratamiento con la quimioterapia y con la radioterapia, tienen mejor sobrevida de progresión y mejor sobrevida global. Actualmente están llevando estudios clínicos para poder ver si hay una modificación en el tratamiento, si hay que bajar la dosis de la radioterapia o probablemente no hay que usar quimioterapia y solamente una terapia biológica, pero todo sigue en estudio, no tenemos todavía una conclusión. El tratamiento por el momento sigue siendo quimio-radioterapia concurrente o o radioterapia con biológicos. El otro factor que se ha visto es el EGFR. El EGFR pertenece a la familia ER, ¿no? Este es el ER1. Eso también he visto que tiene un papel muy importante, sobre todo en los pacientes que van a tener el cáncer de cabeza y cuello recurrente. Se encuentra amplificados en un 65%, pero su sobreexpresión está asociada. Los pacientes que tienen sobreexpresión del EGFR tienen peor pronóstico, tienen una enfermedad mucho más agresiva y son resistentes tanto a la radioterapia como a la quimioterapia, ¿no? Y es mucho más frecuente en aquellos pacientes que son HPV negativos. Igual esto para poder representar lo que vemos que los pacientes que tienen la sobreexpresión tienen peor sobrevida global y peor sobrevida libre de progresión. Y un poco para poder ver dentro de lo que son los EGFRs, en lo que se refiere a los blancos terapéuticos, se han hecho en cuanto a anticuerpos monoclonales y con moléculas pequeñas. Los anticuerpos monoclonales, que son los que más utilizamos en cáncer de cabeza y cuello, y para poder ver lo que ya sabemos, que no, los pacientes, los receptores que se encuentran en la superficie y que estos van a interactuar con ligandos que se encuentran en la superficie, como son el TGF-alfa, que también es que está sobreexpresado en cáncer de cabeza y cuello, y esto es lo que hace que sea una enfermedad mucho más agresiva. Entonces, al interactuar estos, se va a producir la homolo o la heterodimerización, que van a llevar a la activación de los receptores tirosinquinasa dentro de lo que es la membrana, dentro de la célula interna, y que van a llevar a la cascada finalmente que llevan a las señales hacia el núcleo para que se pueda producir la migración, la proliferación o la invasión y la inhibición de la apoptosis.
Igualmente se ha hecho un análisis de lo estudio en forma retrospectiva, este que es del estudio del RTGO 903, la población que tenía el cáncer de orofaringe y en las cuales se les ha hecho por un método que inmunohistoquímica para la detección del EGFR. Entonces, han visto que los pacientes que tenían la sobreexpresión de EGFR tenían peor sobrevida global en comparación a los que no tenían la sobreexpresión, igualmente en la sobrevida libre de progresión y en el aumento de una recaída locorregional, pero no tiene, digamos, una relación en lo que se refiere con la metástasis. Entonces, con eso se concluye que la sobreexpresión de EGFR puede ser un factor pronóstico para la sobrevida global y para la sobrevida libre de progresión, pero un factor predictivo para la recurrencia locorregional. Nosotros, bueno, como otra vez para repetirles, utilizamos más anticuerpos monoclonales que en cáncer de cabeza y cuello se han desarrollado con cetuximab, panitumumab, salutumumab, sobre todo con estos dos primeros en los cuales se han hecho estudios asociando radioterapia más estos anticuerpos monoclonales. No utilizamos casi mucho o están estudios lo que son las moléculas pequeñas, las cuales se han visto que tienen su efectividad, lo que se refiere sobre todo en cáncer de pulmón. Esto es el análisis, por ejemplo, del estudio de Bonner, que es el tratamiento de pacientes con cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado, en los cuales eran dos brazos. A un brazo se le daba la radioterapia solo frente a la radioterapia más cetuximab, para poder ver si el agregar cetuximab podía mejorar la tasa de respuesta a la sobrevida libre de progresión. Y vemos que si los pacientes que, digamos, le daban el favor a la cetuximab, que es un anticuerpo monoclonal, que sí mejoraban la sobrevida libre de progresión a 49 meses frente a la radioterapia sola a 29.3 meses. Pero no hay una forma estándar de poder determinar, digamos, la sobreexpresión del EGFR hasta la fecha. Entonces, por eso que solamente en base, digamos, a estos estudios podemos inferir los resultados. El estudio también para poder ver la sobreexpresión del EGFR se ha hecho en el estudio EXTREME, ¿no? En el STRING, que va a ser en lo que es en la enfermedad recurrente o metastásica, pero se ha hecho por dos grupos diferentes. Entonces, como vemos, en un grupo sale que a favor de que los pacientes que tienen la sobreexpresión del EGFR pueden beneficiarse del tratamiento con el anticuerpo monoclonal, a diferencia del otro que no sale significativo. Por eso que los resultados todavía son controversiales y realmente en cáncer de cabeza y cuello todavía no hay un panel definido de los marcadores tumorales. Están en estudio porque hay resultados que en unos son a favor y en otros en contra. No, el otro que hemos visto que el otro gen que está inmiscuido en lo que es la tumorogénesis de cáncer de cabeza y cuello es NOSH, que bueno, tiene 4 receptores, 2 ligandos. Este está presente casi en el 100% de cáncer de cabeza y cuello, sobre todo en el estadio clínico 4. Tiene una alta expresión y una actividad que está asociada sobre todo a resistencia a la quimioterapia y la radioterapia. La mutación de podría utilizarse como un biomarcador para poder calificar si el paciente es sensible o resistente a la radioterapia y a la quimioterapia. Y está viendo un estudio clínico con una combinación que va a ser para que inhiben tanto al PI3 quinasa como al mTOR, que la molécula se llama BES235, sobre todo en mama, y en el cual se ha visto que tiene que ver, esto le da una resistencia, ¿no? Entonces, probablemente eso después solo haga un estudio en cáncer de cabeza y cuello. Lo que vemos no tiene, digamos, un papel en lo que se refiere a la sobrevida libre de progresión ni a la sobrevida global. El otro es el fosfatidilinisultrase quinasa, que tampoco no tiene un valor en lo que se refiere a la sobrevida global ni a la sobrevida libre de progresión. Está presente en enfermedad avanzada y también es una terapia blanco para la molécula BES235 asociada a cetuximab, y se ha visto que esto está mucho más en pacientes que tienen HPV positivo que en los negativos y les da resistencia a los inhibidores de EGFR. El MET, que está presente en un porcentaje de un 1.3% en cáncer de cabeza y cuello, tiene un papel más que nada a nivel de lo que se refiere a la transición del mesénquima epitelial, y parece que, bueno, sobre todo tiene más un papel en lo que se refiere a la progresión de la enfermedad en cáncer de cabeza y cuello, y tiene, se ha visto que tiene una expresión, sobre todo la sobreexpresión está correlacionado con la sobrevida libre de progresión, con peor sobrevida de progresión y sobrevida global. ¿No? Algunos blancos accionables dentro de lo que se refiere a cabeza y cuello, ¿no? Que ya hemos repetido, que tienen en el ER, que tenemos la amplificación o la mutación, tenemos en el PTX3 quinasa, en el KRAS o en problemas que son del PTEN en la recombinación homóloga y en el FGR.
Entonces, esto probablemente tenga como blancos terapéuticos que nos puedan servir para un análisis de un futuro, estudios clínicos, como por ejemplo los pacientes que tienen HPV negativo y que van a tener una mutación en el P53, podrían utilizarse en la línea que son de inhibir al CK4 y al CK6, a los inhibidores que utilizamos, como son el palbociclib, ¿no? Podría, digamos, están planteándose estudios clínicos. Y al igual que todos, digamos, están haciéndose el panel molecular. El doctor Kidd, bueno, esto han hecho un panel molecular con unas muestras de 60 pacientes con cáncer de cabeza y cuello para poder determinar qué podíamos sacar para que puedan ver un blanco terapéutico. Entonces, según esto, tenemos cinco expresiones moleculares para cáncer de cabeza y cuello, 2 que están asociados con el HPV, un HPV mesenquimal y otro HPV clásico, y luego tenemos los otros que son el basal, que se parece al basal de mama, luego tenemos el clásico, que tiene ciertas características como la de pulmón, y el mesenquimal. Entonces, pero todavía no está validado porque hay varios grupos que van haciendo diferentes estudios de paneles moleculares, porque como vemos, esta es una enfermedad muy heterogénea, entonces no hay solamente cáncer de orofaringe, sino también están incluidos la laringe o cavidad oral y están sacando estos paneles que esperemos que en un futuro puedan servir para poder hacer un tratamiento ya dirigido en beneficio del paciente. Bueno, como conclusión podemos decir que el cáncer de cabeza y cuello es una enfermedad que hemos visto que es heterogénea. Heterogénea no solamente, digamos, por los cánceres que están incluidos, sino también por la biología, por las alteraciones, por las mutaciones que tiene, y que eso tenemos que no solamente, digamos, elegir, no tenemos un régimen de elección, sino tenemos que la elección de varios regímenes. Luego, que el éxito del tratamiento de este grupo de pacientes que son genéticamente heterogéneas reside en identificar factores pronósticos y factores predictivos que nos puedan ayudar para poder proporcionar el mejor tratamiento a los pacientes. Y bueno, tenemos los que se han identificado, el P53, el NOSH, el EGFR, que bueno, todavía están en estudios y no están validados, porque ya hay resultados que bueno, en cuanto por ejemplo a la plataforma que no está validada y que son controversiales. Entonces todavía seguimos en más estudios para poder, digamos, esperemos que algún momento lleguemos así como para mama, tenemos su panel molecular y también tenemos para pulmón ya los grupos establecidos, podamos llegar en un momento también en cabeza y cuello a tener un perfil molecular. Bueno, solamente eso quería decir. Gracias.